para que pueda ver pues la película, el método. Este fin de semana tal vez aprovechar es buen momento para que puedan de alguna manera ver cómo se da una, una entrevista grupal, ¿no? Y cómo se aplica un assessment en forma, a manera de ver una película o en forma de película, ¿sí? Entonces, en este momento estoy compartiendo en el chat. Ahí está. Ese es el link para todos. Pueden descargarlo y pues pueden aprovechar el fin de semana, ¿no? La película está muy buenísima. Dura, eso sí, ¿no? Dura 1 hora 51 minutos y Lía, más o menos captas de lo que se trata por lo que has visto. No se vio mucho, solamente que el muchacho estaba en un proceso de selección, ¿no? Exactamente, eso, ¿no? Llega a un edificio, ¿no? No solamente uno, son varias personas que se despiertan, como usualmente todos despertamos, y bueno, en este caso se ve una persona que llega hasta las oficinas de una empresa, se identifica, se ve un piso y le dan un formulario para que lo llene, ¿no? Entonces, parece ser que todas esas personas van a competir por un puesto de trabajo, así, ¿no? Entonces, Sharon, para comenzar la clase, ¿podrías hacer un resumen de todo lo que hay en tu cabeza cuando hablamos de selección de personal? Sí, licenciado, a ver, por lo que he estado leyendo estos días, para poder contestar los foros, etcétera, en cuanto hablamos de selección de personal, se me vienen a la mente los procesos que pasamos, ¿no? En este caso, desde el reclutamiento, el tema de que hay diferentes métodos para poder hacer el proceso de selección, los diferentes test que hay, el tema ya de una decisión final. También he podido ver que hay distintas maneras de poder proceder después de que ya contratamos a alguien, ¿no? Entonces, los diferentes seguimientos que podemos hacer, eso. Bien, ¿no? Y distinguir. Siempre la idea es ver un proceso clásico de selección, ¿no? Y otra, pues un proceso más moderno de selección, pero agregando el componente competencias. Competencias. Hoy por hoy, en muchos lugares, en muchas organizaciones, la selección del personal ya se da por competencias. Esto no solamente es una teoría, sino es una práctica, es una realidad. ¿Sí? Las competencias, pues como han debido ver en la lectura número 2, ¿sí? Pues tienen una acepción y una concepción clara, digamos, de promover otras dimensiones en las personas, no solamente los conocimientos, sino algo más, ¿no? Algo más que el conocimiento. El conocimiento es lo que siempre nos han enseñado en el colegio, en la universidad. Siempre nos han medido el conocimiento, siempre nos han evaluado con los exámenes cuánto conocemos. Pero en las organizaciones el conocer no lo es todo. Hay algo más. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para ti, Flavia, ¿cómo puedes resumir hasta ahora qué es lo que tienes claro, digamos, de todo el proceso de selección de personal? Para el tema de selección de personal, lo que tenemos que ver es el tema de qué es lo que realmente queremos de una persona, o sea, ver tema de cualidades, qué es lo que estamos buscando, cómo queremos que se, y además de que cómo queremos que se siente dentro de una empresa para poder, digamos, retenerlos. Eso es lo que he podido ver, qué perfil estamos buscando, con qué cualidades y qué es lo que también nosotros queremos ofrecerles dentro de la institución. Eso es lo que he podido. Correcto. Sí, sí, está bien, ¿no? Esa, básicamente, todos apuntamos a que un recurso humano, pues, una vez
introducido en la organización, pues se quede bastante tiempo, ¿no? No se olviden que seleccionar es un costo, ¿sí? Mantener es otro costo. Y capacitar a un recurso humano es costoso, o sea, son costos muy significativos, o sea, José, ¿tú tienes idea de qué porcentaje de costos representa solamente la planilla salarial en una organización privada? Por ejemplo, ¿sabes qué porcentaje? No, no sé el porcentaje. La verdad que no. Alguien que me pueda decir más o menos, a ver, si los costos de una organización, de una empresa, son 100,000 bolivianos al mes, son muchos costos, ¿no? O sea, tiene que pagar costos directos. Los costos directos son los vinculados a la producción, digamos. Si esta empresa, digamos, vende, digamos, equipos y artículos o implementos de medicina, digamos, estamos hablando que vender esos implementos y equipos le cuesta 100,000 bolivianos, es su costo. O sea, es decir, transporte, es decir, seguros, es decir, vendedores, luz, agua, pues otros costos como teléfono, tal vez, etcétera, etcétera. O sea, todo, almacenes, importaciones, etcétera. Todo eso son 100,000. Ahora la pregunta es, de esos 100,000 bolivianos, ¿cuánto creen que cuesta la parte de pagar sueldos y salarios? Aló, licenciado. Aló, Obviamente los costos. ¿Cómo? aló, ¿me escucha, Sí. licenciado? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, a lo que yo he podido ver, más o menos se come entre el 60 y 70% de los costos, que la planilla es la más alta, ¿no? Que, en Exactamente. todo caso. Sí, Diego, eso es. La verdad, de los 100,000 bolivianos, que son todos los costos, agua, luz, pasajes, teléfonos, costos de importación, etcétera, 60,000 bolivianos, o 70,000, el 60 o 70%, como dice Diego, se destina a pagar, pues, el salario, ¿no? Las prestaciones, el aguinaldo, las vacaciones, las AFPs, tal vez algunas bonificaciones y otras más que conocen que son de ley. Entonces, una empresa y un empresario privado básicamente tiene un peso fuerte en los costos cuando hablamos de operar y mantener una organización, es decir, mantener a los trabajadores, y obviamente ahí estamos hablando de familias. Entonces, imagínense, si cuesta reclutar y seleccionar, pues no se compara en mantener y capacitar, porque también hay que capacitarlo al recurso humano, ¿no? Hay que entrenarlo, hay que buscar de que éste cada vez sea más competente, sea más competitivo, obviamente, en sus habilidades, en sus capacidades y destrezas. Pero justo el fulano te dice, no, renuncio, me voy, no me tratan bien, no me reconocen, estoy aburrido, no les entiendo, y renuncia y se va. Entonces, bueno, ahí viene un gran debate. Tal vez esto les invito a que ustedes comiencen a analizar más si están en el área de la gestión de recursos humanos, es cómo va la tendencia laboral en el mundo y en Bolivia. Y a partir de este escenario COVID 2020, y cómo se vislumbra
la concepción del desarrollo de las organizaciones y del trabajo. Entonces, hoy por hoy, las nuevas generaciones que están justamente alimentando y formando las filas de los trabajadores que pues hacen el desarrollo de las empresas y organizaciones, pues están afrontando un cambio trascendental. Entonces, sí, seleccionar, reclutar, seleccionar y mantener es todo un reto, todo un desafío. ¿Alguien es gerente aquí de recursos humanos o talento humano? ¿Hay algún gerente por aquí? ¿O algún gerente, dama o caballero? ¿No hay? Bueno, les diré que andan en el reto más difícil los gerentes de recursos humanos. Yo creo que es titánica y cada día es desafiante, pues, ser un gerente de talento humano, ¿no? Que tiene que, pues, tener los 5 sentidos puestos en el trabajo. Ok, entonces, dicho ello, la invitación ya tienen el link para ver el método. Esto es voluntario, las personas que quieren verlo lo ven, las personas que no tienen ninguna ponderación en la evaluación del módulo, pero sí les aseguro que les va a encantar a las personas que vean este fin de semana. Ok, entonces como ven en mi pantalla, sí, pues cuando hablamos de selección de recursos humanos, tenemos que pensar y decir, bueno, ¿con medios propios o con medios ajenos, no? Ya habíamos visto antes que era si lo hacemos interna o externamente. Bueno, una vez que se define si es interna o externamente, pues corresponde preguntarnos si va a ser con medios propios o ajenos. ¿Ok? Cada organización, como dice ahí, pues tiene normas, tiene reglamentos internos. Cada organización privada o pública define la forma de encarar sus reclutamientos. Usualmente, ustedes ya han podido ver que las empresas grandes, que son sobre todo de empresas corporativas, pues prefieren ya encarar con sus medios propios, con sus recursos propios, todo el proceso de selección, el proceso de contratación y obviamente la reclutación va de por medio. Entonces, porque son organizaciones que pues tienen dentro de ellas pues bastantes recursos humanos. Y otras más pequeñas pues tal vez no pueden tener un departamento de recursos humanos que pueda tener esa tarea, pues y acuden a otras empresas terciarizadoras que pues en el mercado y en los mercados en general hay bastantes, ¿no? El tema es, y el objetivo es cubrir, es decir, atender las necesidades de la organización en cuanto a los recursos humanos y cubrir la vacante, entendiendo que el candidato, que la persona, el trabajador o el talento humano, pues acuda cumpliendo todas las competencias definidas, ¿no? Entonces, la selección sí es un proceso sistemático, ¿sí? A través del cual, pues ahí, como dice, se elige entre todos los candidatos al más adecuado. Y cuando hablamos de un proceso de selección moderno, debemos de considerar que este proceso tiene que ser por competencias, ¿no? Por lo tanto, lo primero que se tiene que atender es definir un perfil en base a las competencias, ¿ok? En base a las diferentes competencias. Y bueno, además de ello, o paralelamente, hay que pensar en 2 sentidos, es decir, pensar en que las competencias pueden ser identificadas y evaluadas mediante entrevistas, sobre todo sobre incidentes críticos, ¿sí? Estas entrevistas de incidentes críticos es tratando de buscar
las competencias que son de mayor importancia, es decir, competencias específicas, ¿no? Competencias muy puntuales que hacen al puesto. Y paralelamente también para ello complementar no solamente con una entrevista de incidentes críticos, sino con la utilización de técnicas psicotécnicas, ¿no? Que son básicamente los test. Además de ello, producto de ambas cosas, pues emerge un informe, es decir, lo que veíamos en Unilever, una plenaria, donde se evalúa la entrevista a partir de la percepción de varios entrevistadores. Y resultado de un test, pues un informe descriptivo. Todo test y toda técnica psicotécnica siempre tiene que arrojar un informe descriptivo que dé las características personales, profesionales, individuales de cada candidato. Todo ello debería ser centralizado en una base de datos, en un cuadro descriptivo, donde tengamos el contraste de las diferentes técnicas o herramientas que se emplea en un assessment center. ¿Perfecto? Entonces, las herramientas por excelencia para la selección, pues de hecho, siempre son las entrevistas, ¿no? Pero estas entrevistas, cuando son vinculadas o incorporadas con pruebas situacionales, cuando estas entrevistas se vuelven entrevistas grupales, pues tienen mejores resultados, ¿no? No olvidemos que una entrevista, pues es un proceso comunicacional, interpersonal, entre uno o varios entrevistadores y uno y varios candidatos. Durante este proceso, el entrevistador, pues, tiene que partir siempre informando al candidato de cuál es el objetivo, o sea, cuál es la razón por la cual se está llevando a cabo la entrevista y de qué trata, ¿sí? Y por otro lado, también, además de informar, tiene que recogerse en la entrevista, pues justamente información, datos complementarios a la hoja de vida, pero también identificar competencias para ver y determinar las posibilidades de esa persona de desarrollar el trabajo o cumplir con el perfil que se requiere de forma correcta. De hecho, en la entrevista, cuando se incorpora una prueba situacional, habría que hacer una proyección futura de cómo el candidato puede responder en la organización a ciertas necesidades y particularidades pues que se busca en la persona, ¿no? Entonces, la entrevista, más que ser un proceso comunicacional interpersonal donde una persona es el entrevistador y otra es la entrevistada, pues hay que ver que tiene que ser un espacio de diálogo, ¿sí? Con el propósito de tener percepciones, miradas, claves de quién está frente a nosotros postulando un puesto. Entonces, el diálogo ahí es un propósito claro y definido. Ahora, cuando hablamos de un proceso tradicional, que es en lo que quiero que ustedes distingan de lo clásico a lo moderno, pues tenemos que ver que solamente nos interesa, pues, en la entrevista, ver conocimientos y habilidades, es decir, conocimiento y experiencia del candidato. Mientras que en una entrevista por competencias deberíamos incluir otro elemento que es la actitud, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo tendríamos que entender nosotros actitud, digamos? O sea, ¿no? David, para ti, ¿qué es la actitud? Es el comportamiento frente a una situación. Exactamente, es el comportamiento. Entonces, justamente, el comportamiento. Por eso, David, ¿tú has participado de algunas entrevistas para un trabajo como candidato? David.
Sí, sí, Lice. Sí, Ya. he estado participando en varias entrevistas. La última que te acuerdes, Mm, Hace 3 años. hace 3 años, ¿no ve? 3 años. Entonces, cuando uno va a una entrevista, siempre trata de mostrar una actitud positiva, ¿no? Porque se sabe que no solamente están queriendo conocer sobre tus conocimientos y habilidades, sino que están queriendo rápidamente percibir cuál es tu actitud, ¿no? Entonces, Claudia, para ti, ¿cómo en una entrevista podrías ver actitudes? Entendiendo que una entrevista pues durará entre 15 minutos, máximo 30, ¿no? Pienso que en toda entrevista se debería dejar ser a la persona, ¿no? En el momento en que se quiere conocer o saber de sus conocimientos y habilidades, si bien son respuestas de sí o no, impiden que la persona se exprese. Entonces, para ello pienso que una entrevista se debe dirigir en preguntas más donde la persona muestre su forma de ser y preguntas enfocadas a cómo ha podido resolver algún problema anteriormente en algún puesto, donde ahí se muestre sus actitudes, ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, es como tú dices, se debería dejar que se exprese, ¿no? Que se exprese. Pero ¿me puedes dar un ejemplo concreto? O sea, cómo, imagínate, una persona se sienta frente a otra y de hecho va hecho un manojo de nervios, con miles de preguntas, tal vez primera vez que entró a ese ambiente, no conoce ni el lugar ni a las personas. Entonces, ahí mi pregunta iba, cómo tú le harías para que, justamente, para que veamos las actitudes que tú dices, es cuando tú le dejas expresarse, entonces, o entendemos que le dejamos que hable lo que quiera. ¿Cómo le harías tú? No, le preguntaría si él, a ver, si esa persona tuvo, por ejemplo, que resolver algún conflicto en el trabajo, cómo fue su actitud, qué pasó y cómo podría él contarnos, ¿no? Cómo se pudo resolver, o cómo pudo él ayudar a que se resuelva. ¿No será que estás cayendo otra vez en el conocimiento o en la habilidad? Mm. Digamos, a ver, ¿tú en algún momento has tenido algún conflicto donde trabajas? Cuando trabajaba, sí. Ya. Un conflicto así que te acuerdes que fue marcado en ti, ¿cuál sería? En realidad yo era la supervisora de cuentas por cobrar y descubrí muchos robos, ¿no? Bicicleteo con el dinero, entonces tuve que resolver el conflicto. Bueno, más que todo ya me di el papel de detective porque tenía que analizar toda la situación, desde cómo empezó, qué pasó y todo eso, ¿no? Donde se soluciona haciendo averiguaciones y con un montón de pruebas porque interviene el seguro, entonces. Hola, ¿me escucha? Ya, el seguro decías, donde tenía que Sí, intervenir el seguro. sí, entonces yo tenía que resolver el conflicto en favor de la empresa, ¿no? Claro. Pero básicamente, en lo poco que has mencionado, yo ya he identificado tu habilidad. Tienes habilidad para ser un buen detective, ¿no Sí. ve? Entonces, te das cuenta, en base a tu conocimiento o a tu experiencia pasada, que tú me dices, salió que tú tienes ahí o sea, una buena habilidad que es ser detective.
Es decir, que tú observas, ¿no ve? Detectas unas condiciones diferentes a lo normal, averiguas y puedes encontrar un error, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de actitud, en una entrevista, es muy difícil, claro, decir qué actitud, porque ahorita no te podría decir claro, podríamos decir que la actitud que has tenido es siempre de estar del lado de la empresa, ¿no? Porque quien estaba afectada es la empresa. Pero ahí es donde viene la prueba situacional. Una prueba situacional, que en este momento tal vez no sé qué conceptos tenemos de una prueba situacional, pero a ver, no sé si tal vez Listen, sí. para ver una actitud, podrías analizar al momento de entrevistar desde la forma de saludar, la forma de desenvolverse, de manejar las manos, la mirada, hasta la forma de caminar, de abrir la puerta, no sé. Exactamente, ahí está. Ahí, no sí, vas a... la actitud, exactamente. Me has dado un buen ejemplo. Por ejemplo, el saludo es una actitud. No declarada, sino es una expresión corporal, pero ahí se ve la actitud. Desde el saludo, la mirada, la posición ergonómica del cuerpo, la apertura, brazos cruzados, pies cruzados, manos cruzadas. Entonces, justamente, bien, Daniela, que mencionas eso, las actitudes básicamente tienen que distinguirse del conocimiento, habilidad. Yo les puedo decir en una entrevista, no, si me entrevistan a mí, no, yo puedo decir, no, yo considero que el medio ambiente es importante, que hoy en día, pues, la ecología y la conservación son necesarias para salvar al planeta y puedo prender un cigarro también, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, nos está hablando de ecología, medio ambiente y conservación, pero le está metiendo su pucho ahí. O estaba en la puerta, digamos, antes de entrar con su cigarrillo fumando porque estaba nervioso, entonces. Tiene que ser congruente con lo que dice. Exactamente, por eso, alguien puede mostrar actitud favorable a algo, pero en el fondo sus hechos, ¿no ves? Su comportamiento puede develar que cómo puedes hablar de medio ambiente, ecología, conservación y decir salvaremos al planeta y tú estás fumando, ¿no? ¿Cómo puedes tú, digamos, también, ¿no? En una entrevista decir, no, pues el lavado de manos es importante porque la salud y la higiene y ahora y el otro, y te dan un sándwich y agarras directamente, pues no has aplicado la práctica de la limpieza y la higiene. Entonces, a eso vamos. Entonces, bien, en una entrevista, pruebas situacionales. Pero ¿quién le habrá enseñado a jetear al chiquito, no? Pero ¿cuál pues? Soledad. Soledad, Choque, ¿estás ahí? No está, ¿o estará? Dicen, ¿no? Perdón, estoy aquí. Van a tener cuidado con el audio y las cámaras, porque miren, últimamente se ven cosas medio raras, suceden situaciones medio complejas, así que más si están en pareja, eviten estar en clases también, ¿no? Sí, por favor, o sea, no es el hecho de conectarse por conectarse, sino es el hecho de estar en clases, o sea, de mente presente y también, obviamente, con la atención. Pero, ok, entonces creo que estamos diferenciando, ¿no? Es a veces importante distinguir qué es el conocer. Y el conocimiento claramente se evalúa en la hoja de vida. Licenciatura, curso, taller,
maestría, etcétera, ¿no? Los conocimientos formales. Y las Idiomas. habilidades tal vez se da por la experiencia, es decir, primero fui cajero, después fui supervisor de cajas, después oficial de crédito, después gerente de operaciones, etcétera. Y obviamente ahí vemos qué habilidades tiene el candidato o la candidata, ¿no? Pero llega un momento donde lo más importante es ver actitudes. El liderazgo, por ejemplo, ¿no? Lía, tú, ¿cómo distingues a un líder? ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo dices él es y él no es? Yo creo que justamente a través de lo que dice, ¿no? La actitud que demuestra, porque un líder es alguien que no va y te dice anda a hacer esto, sino que con su ejemplo mismo te demuestra lo que hay que hacer, que tiene una actitud más proactiva. Por el carisma, ¿no? El carisma, pero José, y el carisma, esa frase es bien connotada, ¿no? El carisma, dice, pero ¿y el carisma dónde se ve? Se ve en la sonrisa, el carisma se ve en la capacidad de convocatoria, el carisma se ve en la sonrisa, el carisma, ¿cómo tú lo materializas, José? ¿Cuándo una persona es carismática y cuándo no lo es? En las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de selección, en los ejemplos, o sea, en los problemas situacionales que nos ponen, ahí se determina, bueno, quién es carismático, porque ahí hay preguntas donde dice, tienen que consensuar entre todas las partes y usted tiene que pelear por su opinión. Entonces, ahí creo que uno se detecta el carisma de cada uno, ¿no? La conversación, la negociación, el liderazgo. Se da Yo creo que más que cuando... todo ahí. Yo Pero pienso no que dicen... se detecta cuando tienes el trato con la persona, si te inspira la confianza, digamos. Porque hay personas que no puedes ni intercambiar muchas palabras, entonces no tienen la carisma para que tú te sueltes. Como líder tienes que dejar... Se da cuando una persona es admirada. El carisma es cuando una persona ve a otra persona que es líder y dice, yo quiero ser como esa persona. El líder inspira confianza, conocimientos y respeto. Y las personas que idealizan son las que lo admiran. Entonces el carisma es cuando esa persona quiere ser como la otra. Bien, bien. Ahí, También, José, buenas noches, Licen, disculpe. Adelante. También yo creo que el carisma también influye mucho, ¿no? Para que los trabajadores o los compañeros también tengan confianza de poder acercarse a uno y decirle sus necesidades, sus inquietudes, algo que tal vez les esté molestando, les esté perturbando, que eso es muy importante, ¿no? Que también tengan confianza, porque hay personas, por ejemplo, o hay jefes que uno no tiene miedo de decirles o no se siente tan cómodo de decirles, de transmitirles las inquietudes, sus necesidades, las dudas, etcétera. Pero hay otras personas que tienen ese carisma, que inspiran confianza, que uno puede hablar con ellos, que puede transmitirle sus necesidades, más que todo en este caso, hablando de los recursos humanos, ¿no? También eso también yo creo que influye mucho. Muy bien. Gracias por sus aportes. Y es como ustedes dicen, es que cuando una persona tiene carisma, pues hay que ver si inspira confianza, si inspira un modelo a seguir, como dice Claudia, y si inspira, admiración, entonces, pues es una persona que tiene carisma. Pero ahora, ahí viene el otro nivel, el nivel más profundo. ¿Qué prueba ponemos a la persona para ver justamente esas cosas? ¿Qué prueba ponemos? Porque ahí es donde la actitud va a ser medida y va a ser comprobada y tiene que ser en condiciones normales. Flavia, más o menos para ayudar en el ejemplo. Flavia,
¿Me escuchas? Sí, sí, Lisa, me escucho. ¿Has puesto una prueba alguna vez a alguien, a alguna persona? No, realmente no. Bueno, algún día te va a tocar poner la prueba, pero Clarisa, en tu caso, ¿tú has puesto alguna vez a prueba a alguien? ¿A prueba? Sí, alguien conocido, alguien, digamos, buena gente, porque nosotros, las personas, de alguna manera, pues, nos pueden decir cosas bonitas, ¿no ve, José? Nos pueden explicar muy bien muchas cosas, pero llega un momento donde ponemos a prueba a las personas. Clarisa, ¿has puesto a prueba a alguna persona o no? Mm, no en sí, digamos, pero sí, digamos, me acuerdo, digamos, de una vez. Por ejemplo, yo soy catequista de confirmación. Entonces, ahí, digamos, sí, digamos, hacían varias cosas para poner a prueba a los chicos, más que todo en el tema de cuando se presentaba, digamos, una actividad en la iglesia. Tenían sí que cumplir, digamos, con las actividades de la iglesia para cumplir ese sacramento. Muchas veces en esas épocas ellos tenían otras actividades y ya muchas veces dependía de ellos, ¿no? Si querían o no asistir a la actividad de la iglesia. Y ahí sí, digamos, se veía la actitud de varios chicos, de varios confirmantes, de los que querían y no querían, digamos, consagrarse. Perfecto. Y eso es, entonces, cuando queremos ver actitudes, tenemos que hacer una prueba situacional. Y básicamente, como tocó Clarice y lo dijo, hay que pensar en alguna actividad. Eso es. Hay que pensar qué actividad pone a prueba para ver una actitud determinada, ¿no? Y como lo dijo Daniela, creo, así tan sencillo como el saludo. El saludo de una persona a otro es una prueba, ¿no? Como el dejar caer, digamos, una cáscara de plátano, ¿no ve? Tan sencillo como el desmayarse ahí. ¿Qué pasa si me desmayo? ¿Qué hace? A ver, ya les he dicho, estas pruebas son, esta del desmayo se practica en algunos lugares. Entonces, por hoy, algunas empresas ponen pruebas, pero totalmente desafiantes, para ver de qué está hecha la persona, cuál es su actitud en el fondo. ¿Por qué? Porque en el trabajo, las circunstancias te ponen ante pruebas, constantemente. Cada día es una prueba en sí, entonces hay que asegurarnos de que el candidato sea sometido. O sea, no solamente lo entrevistemos por ver conocimientos y habilidades, sino también por ver actitudes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos nosotros considerar? Pero por favor, tomen nota que cuando tengan que presentar pruebas situacionales, ¿sí? Se tienen que hablar de actividades. ¿Qué actividades? Ahí hay que pensar. Ahí hay que decir, bueno, ¿cómo yo veo la confianza? ¿Cómo yo veo el carisma? ¿Cómo yo veo la responsabilidad? ¿Cómo veo el liderazgo? ¿Cómo veo la actitud emprendedora? Con actividades que son pruebas situacionales que me van a ayudar a ver la parte más difícil de ver en una persona, su actitud. Ok, pasos. Paso número 1, prepare la entrevista. Es decir, analice el perfil buscado. Se supone que el perfil es un paso todavía anterior, pero si no lo está, pues hay que construirlo. Si no hay un perfil, no comienza la entrevista. No te puedes ir a buscar a alguien sin saber qué es lo que tienes que encontrar.
Entonces, si no está, se lo hace. Delimite la información que se desea. Es decir, no podemos tal vez en una entrevista encontrar todo, pero sí lo principal. Por eso mismo, como ustedes veían aquí, ¿no ve? Por lo mismo, deberíamos pensar que esta entrevista sea sobre lo más crítico, o sea, sobre lo más determinante. Elabore una guía para la entrevista. Entonces, se prepara viendo el perfil, delimitando información, buscando lo más crítico y preparando una guía. ¿Sí? Cuando usted ya esté en el proceso de la entrevista, lo que se busca es justamente lo que más o menos Claudia o José decían, o sea, hay que dejar que la situación tensa no esté presente. Hay que dejar, todos nos debemos de expresar naturalmente. También entrevistador como entrevistado, porque también el que entrevista también tiene un cierto nivel de tensión. Entonces, no puede haber eso. No puede haber porque de alguna manera pone un ambiente, pues, en el cual la tensión puede ser muy rígida o muy dura, digamos. Y puede ser que las condiciones hagan que las personas se muestren de forma diferente a lo que son naturalmente. Y eso nos pasa. Nos comportamos de una forma en clases, de otra forma en el trabajo, de otra forma en el hogar. Entonces, la idea es que las personas se comporten en la entrevista tal y como son regularmente, ¿no? Para ello hay que crear un clima agradable y de confianza. Por otro lado, en el desarrollo, pues, y en la entrevista propiamente dicho, hay que tener preguntas tipo, es decir, preguntas tan elementales, pero tan enfocadas al perfil, que siempre permitan abrir y expresarse a la persona entrevistada. Muy importante, muy valioso escuchar atentamente. No puede ser que el entrevistador esté pues con el celular, o esté contestando llamadas, o esté atendiendo otras cosas. También es el momento en la entrevista donde uno puede dar información. Más bien tiene que mostrar el entrevistador y decir el objetivo o finalmente abrirse, decir si ahora cambiar el rol y decir, bueno, si tú quieres puedes hacer las preguntas ahora que nosotros las podemos contestar, ¿no? Y finalmente hacer un cierre adecuado, indicando si rápidamente no es la persona que buscamos, indicando a esa persona que, pues, de entrada vemos que no eres el candidato ideal. Y no terminar, digamos, y no terminar en la clásica respuesta final que dice, te llamamos, ¿no? Nosotros te llamamos. Entonces, nosotros te llamamos, pero si ya sabemos que tú no eres el candidato ideal, es mejor decirlo ahí y de una vez no generar ninguna expectativa de que te llamamos y nunca te llamamos. ¿No ve? ¿Ok? Entonces, y finalmente una despedida cortés y amable. Entonces, esas son las fases de las entrevistas, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando justamente de la evaluación, ya hemos pasado tal vez la entrevista ha sido una experiencia fabulosa, hemos recolectado conocimientos, habilidades y actitudes, pues llega el momento de complementar el proceso de selección y decir, bueno, ahora necesito confiar en los instrumentos, que estos me van a decir cómo va la inteligencia, las aptitudes y la personalidad. Y ahí necesito preguntarles y decirles, oigan, ¿ustedes saben cómo los aviones y los pilotos viajan en el día y en la noche? Sharon, ¿tú sabes? ¿Tienes idea? Sí, sí has tomado un vuelo, ¿no? No te escucho tu micrófono.
Disculpe, Licen, salí un momento de la reunión y volví a ingresar, no pude escucharlo con claridad. Ay, bueno, ¿en qué parte te quedaste? Hace 2 segundos cuando estaba empezando a preguntar. Ay, te preguntaba, bueno, cuando llega un momento, o sea, hemos hecho una entrevista, una muy buena entrevista. Hemos recolectado conocimientos, sabemos qué conoce el candidato, habilidades, para qué es bueno, cuáles son sus fortalezas, pero también hemos visto actitudes, pero no lo es todo. En el proceso de selección no lo es todo. Hay que complementar. Estamos haciendo el assessment center. Hay que complementar y en este caso hay que confiar en los instrumentos, que básicamente son tests para medir, obviamente, la inteligencia, el IQ, las aptitudes, que no es igual a las actitudes, y la personalidad. 3 cosas valiosas que no pueden olvidarse, ¿no? No se pueden olvidar. O sea, la entrevista nos permite ver conocimiento, habilidad, actitud. Y los test, que son instrumentos valiosos, van a ver IQ, ¿no ve? O sea, coeficiente intelectual. Cada quien tiene un coeficiente intelectual, ¿no ve? Si le pregunto ahorita a David cuánto es la mitad de 2 más 1, rápidamente voy a medir su inteligencia, ¿no ve? Entonces, y personalidad, que es obviamente otra parte intrínseca del ser humano, que es muy compleja de poder descifrar, ¿no? Pero hay instrumentos. Y decía, ahí, Sharon, ¿tú has tomado un vuelo de avión alguna vez? Sí. Muy bien. ¿Cómo crees, cómo carambas crees que el avión parte de un punto y llega a otro? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué crees que el piloto ahí va viendo, digamos, dónde está el cerro, está viendo dónde está la pista, por dónde abordar? ¿Cómo crees que llega de un punto a otro? Por los mapas, ¿no? Hay, en este caso, seguían, no recuerdo cuál es el nombre de lo que usan en la cabina. También usan brújulas, pero en especial es, ay, no recuerdo. Radar. Radar. El radar. Ok. La torre de control, y bueno, y un avión también usa radar, ¿no? Entonces, Telma, tú sí has tomado un vuelo de avión también. Telma. Sí, Lice. Entonces, ya, toma un radar, toma una brújula, un altímetro, toma, no sé, toma las coordenadas, apunta y todo eso. Entonces, al último, entonces, para que un avión despegue y aterrice exitosamente, ¿qué está utilizando entonces al último? Los instrumentos igual que tienen dentro del avión. Correcto, los instrumentos. Entonces, un piloto al último tiene que confiar en sus instrumentos, porque a él no le consta si está cerca o lejos del cerro, a él no le consta si está cerca o lejos de la pista, y a él no le consta, o sea, o sea, él y sus sentidos no funcionan. Cuando sí uno maneja un vehículo, un automóvil, sí está dependiendo de los sentidos, la vista sobre todo, ¿no ve? La vista. Y otros como, ¿no? Como pues el sentido de auditivo, digamos, ¿no? Porque tiene que escuchar, etcétera. Pero en este caso un piloto de avión solamente confía en sus instrumentos, por eso también vuela de noche, porque vuela a ciegas. Vuela a ciegas. Entonces, los instrumentos en este caso son el test o los test, ¿perfecto? Y estos test, pues, nos van a dar esa evaluación de inteligencia, aptitudes y personalidad, ¿ok? Entonces, además de ello, cuando estamos hablando también de otras técnicas, tenemos que ver que también se pueden incluir, ¿sí? O se pueden incorporar, pues, también otras actividades como
juego de roles, ¿no? Como en la canasta, ¿no? Como el juego de negocios, como el método del caso, o como ejercicios de presentación, o como, digamos, no sé, el juego de roles, digamos, ¿no? Que donde uno asume un papel y pues, o todos asumimos un papel y representamos, escenificamos, hacemos como un teatro, ¿sí? Entonces, no solamente para evaluar la parte psicotécnica, no solamente usamos test, sino también usamos simulaciones y ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué será un juego de roles ahí, David? ¿Qué es un juego de roles? Son papeles que se designan un determinado, bueno, podría ser una organización, ¿no? Que representen a una estructura organizacional, donde uno puede ser el gerente, los directores y los papeles que juega cada uno, ¿no? En relación a las funciones que tiene. Perfecto. Entonces, estos pueden ser unos ejemplos de ejercicios, ¿no? Que son parecidos a las pruebas situacionales, pero la prueba situacional, no se olviden que busca ver la actitud. Mientras que en estos, ¿qué estamos queriendo ver? A diferencia de la actitud, queremos ver ahí, Sharon, ¿qué queremos ver aquí entonces con estos ejercicios? Las competencias. Sí, obviamente. Las competencias, no se olviden que en el perfil vienen las competencias. El perfil debe darte muchas competencias que tú quieres ver en el candidato. Pero si la prueba situacional mide actitudes, los ejercicios, ¿qué creen que quieren medir? ¿Cómo se desenvuelven en una situación? Ese cómo se desenvuelve en esa actitud. ¿Habilidades? Habilidades, no. A ver, Maribel. Liderazgo. No, liderazgo es una competencia. O sea, claro, puede ser. Maribel, ¿qué diferencia tú encuentras entre actitud y aptitud? La aptitud, como usted dijo, es cómo responder a la situación en el momento. Y la actitud es la reacción ante una situación. Medio que aptitud. No. A ver, vamos. Hagamos un esfuerzo. Claudia, diferencia entre, primero, actitud. Miren, actitud, voy a retroceder, fíjense. Actitud. Esta actitud que ven aquí, diferencia a aptitud. Actitud. ¿Cuál es, Claudia? La actitud es, por ejemplo, algo que yo puedo hacer, cómo actúo en eso. Y la actitud es si puedo hacerlo. Actitud es cómo hacerlo y aptitud si puedo hacerlo o si quiero hacerlo. Ya, para todos. Para todos. Entenderemos como actitud al ser. A una parte de tu personalidad también podría ser. Comportamiento de cada persona. Sí, es parte de la personalidad, la actitud. Pero la actitud, veamos, es el ser. ¿Sí? El ser. Y la aptitud es el hacer. Exactamente. Y la aptitud es el hacer. Entonces, cuando hablamos de pruebas situacionales, tomen nota, por favor. Estarán tomando nota, ¿no? Porque veo personas que están, bueno, ahí
tal vez dirán, o bueno, lo bueno es que hay un video, pueden escuchar las veces que quieran, pero entendamos que actitud es el ser y se miden sobre todo con pruebas situacionales, ¿sí? Pruebas situacionales, pruebas ocasionales que se me presentan en el día a día. Es decir, estoy conduciendo, se me cruza un auto, me toca bocina y mi actitud, ¿cuál es? ¿A la paz y tranquilidad o al no me dejo y te respondo igual? ¿Ya? Mientras que la aptitud es el hacer, el cómo hago las cosas. Hasta el cómo decido. El cómo hacer y el cómo decidir es la aptitud. ¿Ok? Entonces, bueno, que quede claro. Ahora, cuando hablamos de actitud, tenemos que pensar en pruebas situacionales. Mientras cuando hablamos de aptitud, tenemos que pensar en ejercicios, simulaciones, ¿sí? Casos prácticos, como los que se ven aquí. Juego de roles, en canasta, juego de negocios, el estudio de caso, etc. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, vamos a ver si se ha comprendido esto. ¿Dónde está Soledad? Soledad, ¿estás o no estás? Sí, Lisa, me disculpar, estaba con mis sobrinos. Disculpa, ¿estás de niñera o qué onda? Sí, licenciado. Sí. Che, qué bien. Eso es lo de bueno de hacer un curso virtual. El otro No, día, el otro día había alguien el otro día, ¿quién estaba? Estaba en mi clase, creo, el otro día alguien con 3 niños, creo, igual cuidando. ¿Quién es? Ya renunció al módulo, creo también, ¿no? Diego, creo que es. Sí, yo era licen. Diego, ¿cómo están las guaguas? Están bien, ahora sí están viendo tele. Muy bien. Sin molestar, explicarle ahora a Soledad. sí. Explicarle a Soledad, si tienes guaguas, sobrinos o algo, los pones en hamaca, los amarras, los envuelves, haces lo que sea, pero... Les das leche y a dormir. Exactamente, pero tu módulo 6 tiene que ser único, o sea, único, necesito su atención, tiene que ser mía, de nadie más. Sí, Lisa, está bien. Última vez. Vamos a ver, ya. Ahora, Soledad, en resumen, pues, ¿qué onda con lo que se dijo? A ver. Antes énfasis más que todo sobre la diferencia entre la aptitud y la actitud. O el resumen de todo el tema que se ha hablado desde un principio. Sí, todo lo que se ha hablado desde el principio. A ver, según mis apuntes, hemos empezado con los medios, con medios propios o con medios ajenos. La selección del personal. A ver, definir. No, Soledad, se nos va a ir el tiempo. Ok, entonces, ahora, una vez que ya hemos visto que hay varias formas de encarar un assessment center, es decir, deberíamos combinar la entrevista individual, la entrevista grupal, deberíamos aplicar el test, ¿no ve? Y deberíamos considerar pruebas situacionales y otros más para hacer un buen assessment center. Es que deberíamos ahora comenzar a hablar de lo que son las competencias, ¿no? Para entrar en este mundo tan fabuloso de lo que es el famoso capital humano. Y dice, la selección por competencias y la evaluación de la inteligencia emocional, ¿sí? Según este autor Guisado, pues lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los otros y con nosotros mismos. Es decir,
Guisado utiliza la definición de Goleman. ¿Saben quién es Daniel Goleman? ¿Alguien puede decirme, orientarme quién es Daniel Goleman? ¿Nada? Bueno, hoy por hoy, no saben, no, bueno, hoy por hoy existe... Psicólogo, dice aquí. ¿Qué? Según a lo que estoy viendo, sí, que es nos dice que es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Correcto. Daniel Goleman, hoy por hoy, ha planteado la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Él nos dice que las personas somos un conjunto, como un cuadrante de inteligencias. Por un lado tenemos la inteligencia racional, es decir, razonamos. La mitad de 2 más 1 es tanto. Pues el norte y el sur son contrarios. Positivo y negativo son polos opuestos. Un número ordinal es 4. ¿Sí? Un valor nominal es poco. Entonces, la inteligencia racional es la que usamos predominantemente porque ahí cabe el conocimiento. Pero también existen otras inteligencias, como la inteligencia, si quieren, espiritual, ¿no? Que es aquella también que nos permite saber, sentir que hay algo más que nosotros, que no lo vemos, pero lo sentimos dentro de nosotros. Pero también hay las inteligencias, ¿sí? Las inteligencias, si quieren, ecológicas, aquellas que nos dicen que nosotros estamos vinculados al medio ambiente y nos relacionamos perfectamente con todo lo que nos rodea, es decir, con el aire, con el agua. Pero también habla de las inteligencias emocionales, Daniel Goleman, y dice que la inteligencia emocional, pues, justamente es un elemento importante, porque es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, es decir, de reconocerlos, identificarlos, controlarlos y saberlos manejar. También reconocer de los otros. ¿Para qué? Para motivar en ellos y direccionar esa inteligencia motivacional, pues con unas muy buenas relaciones entre las personas que están vinculadas. Y a raíz de eso, pues Daniel Goleman establece que hay competencias muy vinculadas a la inteligencia emocional, que son las competencias intrapersonales e interpersonales, es decir, las competencias que están en la persona y las competencias que emergen del relacionamiento, de la capacidad y de la motivación de un grupo en común, es decir, de un grupo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de competencias intrapersonales, tenemos que ver que son las que llevamos por dentro y son las que nos sirven para sobrevivir, trabajar y andar por la vida, es decir, la autoconciencia, ¿no? ¿Sí? Es la habilidad para conocer las propias emociones. O sea, estoy triste, estoy ansioso, estoy frustrado o estoy desesperado. Reconocer, ¿no ve? Entonces ahí, digamos, José, ¿qué emoción tienes en este momento? No sabría decirle. Parece tranquilidad. Frustrado porque no está viendo el partido. También. Entonces, tienes una inteligencia dual, ¿no? Dual, es decir, o dos emociones. Una emoción del escuchar aquí y del atender al partido, ¿no? Eso es bueno, sirve para un trabajo determinado. Podría ser vigilante y también podría ser vigilante y tal vez podría ser operador, digamos, ¿no? Ok, Flavia.
¿Qué emoción tú reconoces en este momento en ti? Tranquilidad. Sí, se nota. Tranquilidad. ¿Todo el tiempo estás tranquila? En mi casa sí, en el trabajo no. Lía, ¿tú qué emoción reconoces ahora? Yo estoy un poco preocupada. Preocupada. Entonces estás en modo preocupación, ¿no? Por eso dicen, ¿en qué modo estás? Justamente es en qué emoción estás, ¿no? Preocupación. Entonces, algunos estudiantes están justamente así, en modo tranquilidad, en modo interés, en modo preocupación, en modo estoy confundido, todo está cruzado, no sé lo que dice, no sé lo que habla, en modo confusión. Pero son emociones. Tenemos muchas emociones. En el día cambia. En la mañana es una, al salir del trabajo es otra, al volver es otra, en la tarde es otra, en la noche es otra, como diría Flavia, en mi casa es una, en mi trabajo es otra, y con mi pareja es una, y si mi pareja es otra, en familia es una, y con los amigos es otra. Entonces, somos un manojo de emociones. Entonces, la emoción que trae un candidato en la entrevista no es la misma emoción que va a traer el día 100 del trabajo. Entonces hay que saber cómo esa persona identifica sus emociones. ¿No ve? Indira, muy buenas noches. Indira, buenas noches. Ok, ¿no? Entonces, por otro lado, como veíamos, Daniel Goleman nos presenta también las competencias interpersonales, es decir, empatía y habilidades sociales, ¿no? La empatía es la habilidad para atender las emociones de los demás. Y las habilidades sociales es la habilidad para tratar con las personas y para crear red, ¿no? Entonces, estas son competencias que funcionan en equipo. Si un equipo es empático, funciona bien. Si un equipo tiene habilidades para comunicarse, habilidades para colaborarse, habilidades para desarrollarse, entonces son buenas competencias. Entonces ahí el desafío es mayor, porque no solamente hay que ver qué competencias intra, sino las interpersonales. Entonces, algunos ejemplos, ¿sí?, de técnicas de selección que nos presenta Guisado son cuando nosotros queremos identificar competencias intrapersonales, es decir, las de autocontrol, motivación, entonces nos sirve mucho la dinámica de grupos, que no es igual a prueba situacional. Las presentaciones, ¿no? El in-train, también las entrevistas, las técnicas proyectivas y los cuestionarios. Y cuando queremos ver las interpersonales, las que nos ayudan en conjunto, pues son cuestionarios, dinámicas de grupo, entrevistas grupales, por supuesto, y presentaciones también grupales. ¿Ok? Entonces, esta lectura que ustedes ven aquí, es la lectura que van a poder revisar y ver en la plataforma, la voy a poner, solamente tienen que leerla porque la vamos a desarrollar en aula, el día lunes, ¿sí? Esta lectura es una hojita, no es más, y nos explica cómo las organizaciones actuales, pues cada vez se preocupan por ser más efectivas o eficaces y eficientes, ¿no? Y cómo, pues cada vez más, pues se buscan personas más competentes, es decir,
con competencias no solamente específicas, sino con competencias genéricas. Y aquí en esta lectura van a poder reconocer qué es la competencia específica y qué es una competencia genérica. ¿Ok? Entonces, bueno, he estado viendo y he revisado en este caso, el trabajo de la lectura y el caso número 2. Alguien, Claudia, ¿nos puedes compartir, por favor, tu lectura y tu caso 2 para verlo? Sí, licenciado ahorita. Ay, ¿Qué pasó? tengo que acceder a la plataforma un ratito. Y en general, por favor, vayan abriendo todos. Todos, por favor, vayan abriendo también sus casos. Mientras tal vez Claudia va presentando su lectura, ¿hay alguna duda, algún comentario que tengan respecto al trabajo final? Porque se supone que pues ya los grupos están organizados, se supone también que los grupos ya tienen claro su objetivo, cuál es el objetivo que tienen, ¿no? Es decir, algunos grupos deberían estar viendo el estado del arte, otros deberían estar viendo pues la descripción del proceso de selección y otros como el grupo 3, 4 y 5 deberían estar definiendo su institución financiera y también viendo cuáles son las competencias ideales para un candidato oficial de crédito, ¿sí? Y finalmente el último grupo ya debería estar construyendo un protocolo Assessment Center, es decir, partiendo de la pregunta de qué es un protocolo, ¿no? Para luego dar paso a la construcción. Ok. Dale, Claudia, por favor, comparte con nosotros tu trabajo. ¿Se ve, no, licenciado? Se ve. Ya, en la continuación del caso 1, el desarrollo de la empresa Superdescuento. En resumen, Superdescuento tiene una marca propia que se llama Superbajo. Los productos que incluyen dicha marca son comestibles de limpieza y juguetería. Superbajo está registrada como propiedad de Superdescuento y distintas empresas son proveedoras del producto Superbajo. Una de las empresas proveedoras son Alimentos Envasados La María, envasa vegetales y legumbres. Esta ofrece productos agrícolas y pertenece al grupo empresario Hijos de María. Dicha empresa está ubicada en Mendoza, Argentina, frontera con Chile. Otra empresa del grupo empresario es Alimentos Envasados Dulce María, envasados de varias frutas, que también envasa frutas para Superbajo. Superdescuento asumirá la admisión de la empresa adquirida en un mes aproximadamente y se ha solicitado al director de Recursos Humanos evaluar el modelo de competencia de los alimentos envasados La María. En apoyo a esta tarea se ha solicitado colaboración de una consultora con el objetivo de realizar mejor la evaluación de la información. En las preguntas y el desarrollo, la pregunta 1 dice, ¿qué debería hacer el director de Recursos Humanos de Superdescuento con la información recolectada con la relación de distintas herramientas en uso de la materia de competencia de alimentos envasados María? Primero se procede a la revisión de la información estratégica y todo el material disponible. La información es uno de los recursos más importantes. Para poder tener el mando y el manejo de la nueva empresa adquirida es necesario conocer la historia que engloba la misión y la visión. Esto nos permite tener un completo y profundo análisis de la empresa. En ello intervienen muchos factores como ser un análisis, una síntesis de toda la empresa y una crítica.
Una vez con pleno conocimiento se tendrá que desarrollar un plan estratégico filtrando las más importantes y lo aplicable con los recursos que cuenta Superdescuento. En un mundo de constante cambio, las empresas, si bien son iguales de forma, el fondo es manejado de distintas maneras. En tal sentido, la empresa Superdescuento tiene que manejar la nueva empresa adquirida con los recursos que cuenta, vislumbrando a mediano y corto plazo el progreso, crecimiento y liderazgo del mercado. Dicho esto, Recursos Humanos tiene la responsabilidad de empaparse al 100% de toda la información perteneciente a alimentos envasados La María, y una de sus principales funciones es reclutar al personal idóneo para llevar a cabo el plan estratégico de la empresa. Se deberá contar con profesionales altamente capaces de cumplir con las tareas y funciones en pro de cumplir los objetivos trazados de la empresa. ¿Sigo? ¿Cuál sería el buen consejo de la consultora al director de Recursos Humanos de Superdescuento? La respuesta a este punto debe ser del mismo tenor o no a la del punto anterior. Revisión por competencias cardinales. Se refiere a que poseen todos los mismos conocimientos los integrantes de la organización, todos poseen los mismos conocimientos, todos son por iguales. Y las específicas se atribuyen a ciertos integrantes, o sea, particularidades o conocimientos especiales o específicos. Un buen consejo que el nuevo director de Recursos Humanos es que un director de Recursos Humanos revise a profundidad el modelo de competencias. Es indispensable un análisis minucioso para un buen desempeño del trabajo exitoso. Realizando el análisis, determinar y aplicar los recursos con los que cuenta la empresa, luego hacer una revisión de competencias. Ejemplos, tener el personal idóneo que tenga capacidad, habilidades laborales, conocimientos y aptitudes para asumir los nuevos retos, además la habilidad de manejar las contingencias que puedan acarrearse en el trabajo. Cómo afrontar de la mejor manera. Dicho todo esto, es necesario tener una gestión por competencias, analizar los puestos para luego reclutar, evaluar al personal tanto interno como externo. Una empresa realmente exitosa está compuesta por profesionales capaces que den un valor agregado a la organización más allá de las habilidades laborales básicas, sobre todo en aquellos puestos gerenciales o en mayor jerarquía. ¿Qué plan de acción pondría en marcha frente a la situación existente a alimentos envasados La María? Un plan de acción considero que debe ser la evaluación de competencias y asignación de puestos considerando lo conveniente para la empresa. ¿Cuáles pueden ser los motivos o la justificación de la situación descrita con relación a la temática de competencias de la empresa Alimentos Envasados La María? Fue realizado un análisis con una consultoría y a mi parecer no se hizo un seguimiento y tampoco se dio a conocer lo que se debe hacer en cada caso. No se conoce un plan estratégico para el logro de objetivos, solo se definieron competencias. Y por último, ¿qué relación debe existir entre las competencias Superdescuento y Alimentos Envasados La María, en que todos trabajan en pos de conseguir los objetivos organizacionales? Es decir, trabajar para alcanzar la misión y la visión y llevar a cabo las estrategias trazadas dentro de la organización para alcanzar los objetivos, como el ser, saber y hacer. Eso sería. No lo escucho. No lo escucho. Perfecto, buenísimo, Claudia. Bien, muchas gracias. Ahora, la pregunta para ti y para todos es, ¿qué diferencia o qué relación tiene en la lectura las competencias interpersonales con las competencias intrapersonales en relación a las competencias cardinales? O sea, en pocas palabras, pues, ¿de qué competencias se han hablado aquí, sobre todo en este caso de la fusión futura que va a haber?
en todas las, bueno, las cardinales son todos los conocimientos que todos tienen, ¿no? Las aptitudes. No, conocimientos es una cosa, actitudes es otra cosa. Lo que quiero, a ver, hablemos de competencias. El señor Daniel Goleman nos dice que hay dos tipos de competencias, intra e interpersonales. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, por otro lado, la autora de este caso, que se llama Marta Alies. Marta Alies, nos habla de otro tipo de competencias. Y en este caso específico nos habla de las competencias cardinales. ¿Correcto? Sí. Ya, no mezclemos actitud ni habilidad ni nada. Ahora, la pregunta concreta es, y si alguien me contesta, le doy hasta 5 puntos valiosos, porque van a ser muy útiles, les aseguro que van a ser muy útiles. Las competencias cardinales, ¿a qué equivalen para lo que me explica Daniel Goleman? A las interpersonales. A las intrapersonales. Intrapersonales. No, estás bien, a las interpersonales. Exactamente. Las competencias cardinales son las interpersonales, porque son las que nos ayudan a ir en grupo. ¿No ve? Sí. Y de esas se está hablando, porque se está viendo que se van a unir los recursos humanos de supertienda, ¿no ve? Con los recursos humanos de superdescuento, ¿no ve? ¿O no? Del relacionamiento. Claro, vas a juntar, digamos, a los trabajadores de Banco FIE con los trabajadores del Santa Cruz. ¿Te imaginas cómo se hace esa fusión? ¿Así nomás? Así es. Y se tiene que evaluar, pues, no todas las habilidades, de todo el grupo, de la empatía, de todo, ¿no? Claro. A ver, tú junta, digamos, a los jugadores del Bolívar y a los jugadores del Stronger, José, y hazlos jugar al mismo lado. Claro. Los delanteros. Ha pasado, pero no. O sea, ¿quién va a liderar? ¿Los delanteros de Stronger o de Bolívar? Va a haber esa disputa siempre. Justamente. Ahí está el desafío de este caso. Y para eso va a estar el entrenador, ¿no? Que tiene que definir quién va a liderar, quién va a estar adelante y quién va a estar en la base. Claro, y para eso pues hay que ver ya las competencias interpersonales, que son las competencias cardinales. ¿No ve? Bueno, esto, miren, cada día se va a complejizar más. Pero solamente los que tienen las antenas bien paradas y las orejas captando la señal van a poder apropiar y van a poder hacer un buen trabajo. Ok, para finalizar, Sharon, por favor, comparte tu mapa mental que quedó fabuloso. ¿Sí? Para finalizar. Mamá. Ya se ve. Tu micrófono, pero activo. Está bien, Lick. En este caso, aquí hablábamos de la gestión de recursos humanos por competencias y primeramente nos habla de las competencias, ¿no? Que en este caso pueden ser, son en realidad lo que nos define el carácter de la personalidad y el comportamiento. Esto también nos ayuda a tener un buen desarrollo en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Nos dice que las competencias en función de la estrategia pueden ser cardinales y pueden ser específicas también. Las cardinales son ya las del grupo, las que tenemos que tener en conjunto, y las específicas las que podemos tener individualmente. Directamente ya me voy al caso 1 del que hablábamos, que en este caso es superdescuento. Superdescuento se enfoca en realidad en los precios bajos, ¿no? Y en este caso tienen proveedores y enfoca en realidad en lo que es el grupo de hijos
La María, que son quienes producen Super Bajo, que es la marca exclusiva del supermercado, no super descuento, disculpe. En este caso, el grupo Hijos de María hace lo que es una explotación vertical y tiene dos empresas, ¿no? Alimentos Envasados Dulce María y Alimentos Envasados La María. En este caso, Super Descuento es que adquiere Alimentos Envasados La María. Esta empresa en realidad realiza varios modelos de competencia y con diferentes consultorías. En este caso aquí podemos ver todo lo que se ha desarrollado en un color rosado, y en el color amarillo podemos ver con quiénes han trabajado, que han sido universidades, han sido consultores especializados y hasta el director y su hijo, ¿no? Y las cosas que desarrollaron también están acá. Es eso. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está marcando Sharon ahí? ¿Qué nos está marcando? El caso ha evolucionado, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos partido desde la estrategia, misión, visión? Ahora, pues el caso se pone más complejo porque nos está hablando de una fusión de dos organizaciones, y donde en una, ¿no ve? Que pues se ha visto de que tienen una combinación, ¿sí? Una combinación de gestión de recursos humanos. Tienen un modelo de competencias, tienen un assessment, tienen un programa de jóvenes, tienen valores corporativos, o sea, todo eso, ¿qué función tiene en todo, en donde nos encontramos y a dónde vamos? En este caso, Lick, acá nos muestra en realidad, no sé si se podría llamar error, pero yo vi que por tal vez minimizar costos o tal vez querer tener resultados muy pronto, empiezan a hacer consultorías de todo tipo, con todo tipo de organizaciones, y en realidad siento que no hay competencias bien definidas como debería de ser, en este caso tal vez con un consultor en especial que pueda verificar y estudiar bien, o también cuando se trata, por ejemplo, para el personal administrativo, es en realidad el director y su hijo que está estudiando recursos humanos que se pone a definir las competencias. Y siento que no está bien, en realidad no es una persona especializada en esto, ¿no? Nos tenemos que basar evidentemente directamente en consultorías especializadas y no diferente para cada cosa que nosotros estamos necesitando, ¿no? Entonces, una vez que ya podamos en realidad centralizar esto, yo creo que recién vamos a empezar a tener mejores resultados. Sí, y para eso está la lectura 3. Entonces, ahora les invito a tomar la lectura 3, caso 3, que continúa en esta evidencia de que la realidad es así de compleja, ¿no? Disculpe, licenciado. Una consulta que yo tenía duda. Al hacer la fusión, ¿cambia la visión y la misión de la empresa? Sí. Tendría que, ¿no? Sí, correcto. Va a cambiar. Pero ahí... Una consulta ahí, perdón. Sí. Ahí Adelante. no habla nada de fusión, sino dice compra, ¿no? Y no es que se van a mezclar los trabajadores en la parte operativa, sino que ellos ya tienen otra empresa con otra línea de negocio, ¿no? Entonces ahí no sé si es la confusión, porque no están fusionando, está comprando una empresa. Ya en futuro esta empresa puede tener una misión y visión propia, ¿no? Que es aparte tal vez de un grupo empresarial que estarían formando. Perfecto. La pregunta que has hecho es clave. En la respuesta podría estar justamente el mensaje que deja la lectura 3. Entonces, efectivamente, claro, el término fusión no se utiliza en el caso, pero sí lo que va a suceder es que los recursos humanos de una empresa y otra empresa van a tener que afrontar pues dos observaciones, ¿no? Dos observaciones. ¿Qué tal si vamos con la lectura 3? Puede ser que en la lectura 3 esté más claramente para dónde va la idea de hablar hasta de 3 negocios
y cómo estos van a confluir en comprender cómo se debería estructurar una selección por competencia. Se llegaría a convertir en una corporación, no es fusión de las empresas, sino convertirse, al adueñarse se convierte en una corporación. Exactamente. Lo que sucede es que este caso que nos presenta Marta Ales, que está fraccionado en varios casos, nos está mostrando pues la integralidad de hablar de un sector, sobre todo del sector de ventas en productos masivos. Entonces ahí el caso va para cómo se tiene que manejar el criterio de competencias desde una organización que quiere replicar su modelo a otras organizaciones. Y efectivamente, digamos, la fusión en este momento tal vez no salió, pero veamos con el caso 3 qué sucede. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto al trabajo final existe en este momento? Porque sería oportuno y sería útil para todos los grupos. Licen, nosotras, el grupo 4, ya hemos hablado para poder definir en qué entidad financiera vamos a trabajar. Quedamos en que vamos a ya tomar en cuenta lo que es el Banco Nacional de Bolivia. Perfecto. Entonces, ¿qué grupo estaba con Banco Unión? Licen, David Benítez, claro. Licen, bueno, justamente eso quería conversar. Bueno, hemos tenido problemas en conseguir información, entonces hemos visto por conveniente cambiar de otra entidad porque va a ser un poco difícil. Y hablé con algunos conocidos, pero lastimosamente no hemos podido tener la información que necesitamos para poder seguir avanzando. Entonces, ¿es posible, licenciado, cambiar con otra entidad financiera? Sí, ahora sí. Mi pregunta, Lisa. Sí, yo creo que hasta hoy día sí. Entonces, ¿qué grupos son ahí, David? Disculpe, entonces, ¿yo puedo trabajar con el banco? ¿Me es más fácil tener información del Banco de Unión a mí? No, sí, fabuloso, sí. Eso era la restricción que tenía en la anterior clase, ¿no? Pues, ya David había mencionado. Pero, a ver, lo que quiero saber es, David, ¿en qué grupo estás? En el grupo 3, dice. Ya, ¿con qué banco se van a quedar? Estamos en dos, Licen, Banco Mercantil Santa Cruz, también sugirió el compañero Diego, Promujer, pero está en función, Licen, a poder tener información. Entonces, vuelvo a recalcarle, hemos tenido restricciones en tanto la información, entonces seguramente más rato lo definimos, Licen, después del curso. Ok, entonces Sharon, ¿no? Sharon, tú me decías, entonces, con Banco Unión, ¿no? Sí, Lick, nosotros trabajaríamos con eso en el grupo 4. Perfecto, entonces ahí lo anoto. Grupo 4 sería Banco Unión. ¿Y el grupo 5? Hola, dice, el grupo 5 estábamos viendo de trabajar igual entre el tema de Ecofuturo o BNB, porque tampoco estamos pudiendo conseguir información. Entonces, Isabel es la que estaba pidiendo, digamos, a un amigo que nos pueda proporcionar sobre Ecofuturo. Ya, pero ahí yo veo que están muy serenos y muy serenas y muy tranquilos, porque ya vamos la primera semana y solamente quedan pocos días. Entonces, por favor, yo les diría que pongan licenciado mayor empeño. Sí. Una consulta, por ejemplo, en la tarea del grupo 3 dice identificar el conjunto de competencias ideales para los candidatos oficiales de crédito a ser considerado en el procedimiento de reclutamiento y selección conforme a la institución financiera A. Aquí lo que yo entiendo es identificar solamente el conjunto de competencias, ya sean 5 o 4, y eso pasarles al grupo 2, porque o tenemos que describir las competencias también. Ya. Ahí, Diego, vamos hablando un poco más con detalle. ¿De qué competencias estamos hablando ahí?
Diego. Estoy hablando, lo he puesto en silencio. No, no lo apagues, charlaremos, no lo apagues, Ya. no lo apagues, no tiene caso apagarlo y prenderlo. Ya, yo le decía, por ejemplo, integridad para un No, asesor. no, 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 no. Hoy día, ¿de qué tipo de competencias hemos aprendido hoy, Diego? Las competencias cardinales. Y ahorita se me ha ido el nombre de las otras competencias. Las voy a buscar. Ya, entonces. Ya, pero son dos tipos pero de hablamos de dos competencias. competencias. Las intrapersonales y las interpersonales. Las interpersonales también llamadas cardinales. Como autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía, eso. Entonces, ¿cuál es su objetivo de ustedes, del grupo 3? Es como tú has dicho, identificar las competencias inter e intrapersonales para los candidatos oficiales de crédito en tu institución, digamos en el Banco Mercantil Santa Cruz. Eso, en vez de pasarle al grupo 2, más bien tienes que pasarle al grupo 6. ¿Sí? Y más bien el grupo 2 te tiene que decir cómo es el proceso de selección de personal que emplean las instituciones 3, 4 y 5. Pero a la vez, para que ellos les pasen eso a ustedes, el grupo 3, 4 y 5, tienen que informar cómo es el proceso de selección en el mercantil, cómo es el proceso de selección en el Banco Unión y cómo es el proceso de selección en Ecofuturo. Y eso se resuelve con un flujograma o un esquema como el que Sharon ha presentado, que puede ser hasta un mapa, y decir, bueno, en el Banco Mercantil Santa Cruz, no es que estoy esperando que me den la información, ¿no ve? Porque nadie les va a dar nada, sino uno tiene que averiguar y decir, así se hace la selección de oficiales de crédito, en 14 pasos, o en un proceso así. Eso ustedes le pasan al 2, el 2 lo procesa y el 2 les devuelve. O sea, que todos deberían estar trabajando juntamente para intercambiar información, para procesar información y finalmente para presentar todo esto y suministrar información al grupo 6, porque quien va a hacer el protocolo de Assessment Center estándar, digamos, va a ser la entrevista, una entrevista para los 3 bancos, un test para los 3, una entrevista grupal para los 3. Entonces, ¿está un poco más claro ahí, Diego? ¿O no? Sí está claro, pero está bien complicado. Licen, en este caso entonces tenemos que hacer el procedimiento de reclutamiento y selección en cada banco, ¿no? Sí, sí, ustedes tienen que, o sea, si no les dan, por eso dicen, es que no hay la información, no, o sea, no sé si están esperando que alguien les entregue oficialmente, aquí está tu tarea del módulo 6, ¿no? Nadie les va a dar su tarea hecha. Entonces ustedes tienen que, si trabajan ahí, armar, dibujar y decir, bueno, ¿cómo es? Así es. Y eso tienen que hacer. Pero en este caso, Sharon, ustedes tienen que saber cómo es el proceso tradicional para que ustedes lo vuelvan moderno, ¿ve? Lía, ¿ya quedó más claro? Sí, muchas gracias, Lía. Qué bien. Sí, licenciado. Claro, pero como dice el compañero, complicado más todavía para las del grupo 6, yo estoy en el 6. Sí, sí, los del 6 ya, los 6 por lo menos deberían estar llamando a los del 2, a los 3, 4 y 5 y decirles, oigan, por favor, pasen la información. No, es que todavía están viendo qué banco, digamos, o sea, esto podría dilatarse hasta un mes más y seguirían viendo qué banco nos va a dar, o sea, nadie les va a dar. Se supone que ustedes tienen que ir a buscar en un día toda la información. Flavia, ¿no se puede? Sí se puede. Todo es posible. Sí, dicen, pero cuando, digamos, no conoces la institución o no trabajas dentro de eso, interiorizarse o ver por lo menos cómo se dice la selección tradicional es un poco complicado.
Entonces, Sí, no, si una de no mis conoces, no, tienen que, Ajá. ustedes tienen que irse a la institución financiera que conozcan. Sí, justamente es por eso digamos que tenemos que buscar a alguien que nos pueda ayudar, que por lo menos nos diga cuál es la selección de personal tradicional y en base a eso nosotros podamos modificar. Exactamente, pero por favor, aprovechen sábado, domingo, hablen con una persona, o sea, busquen a la persona de recursos humanos que yo creo que esto pasa por una entrevista de 40 minutos con alguien, si es que Es que, encuentran licenciado, a la persona. es bien complicado obtener información de los bancos, porque al hablar usted de procedimientos, básicamente son los manuales que tienen ellos, y que nos pasen los manuales que son propiamente de recursos humanos, es bien difícil encontrar de un banco, nadie te lo va a proporcionar así de fácil, a menos que sea tu amigo y sea amigo, ya te lo va a pasar, ¿no? Y si no tienes el contacto, ya estás fregado ahí. Claro, claro. En tu caso, Diego, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en ProMujer. Ya. Ya, o sea. ¿En ProMujer seleccionan candidatos? Sí, sí, sí. ¿Y tú en qué área específica? O sea, ¿en qué departamento trabajas? ¿En cobranzas? ¿En recursos humanos? Ajá, ay. Pero y no podemos tomar. No, claro, lo podemos tomar por mi lado, pero yo hablo por el resto que no pueda conseguir, ¿no? No, mi querido Diego, no te preocupes, Diego. Las competencias tuyas, yo creo que son tuyas, pues, y las competencias de los demás también son de los demás. Entonces, claro, cuando hablamos en grupo, vale la preocupación, pero sí se puede, o sea, sí se puede. En todo caso, ¿en qué grupo estás, Diego? En el 3. Listo, pues entonces ahí ProMujer ya ha solucionado esto, ¿no? No hay mucho que pensar, a no ser que, bueno, el grupo ya lo puede definir eso rápidamente. Entonces, a ver ahí, voy a ver rápidamente quiénes están en el 3. Está justamente David, Diego, Reina. ¿Dónde está Reina, Maribel? Yo le hice. ¿De qué depende de que sea ProMujer o no, Reina? No, la verdad no habíamos definido bien porque yo estaba averiguando por mi lado en el Banco Mercantil Santa Cruz. He dado cierta información a David y teníamos que quedar bien con Diego. Y bueno, nos ha vencido el tiempo y no hemos podido coordinar. Yo tengo cierta información del Banco Mercantil Santa Cruz, licenciado. Esto también había hablado con David. Pero con Diego no he podido quedar bien. O sea, los tres no hemos coordinado bien esa parte. No sabía eso de Diego, Lice. Yeah. Seguro terminando la reunión lo vamos a definir y vamos a tener cuál. Sí, pasa por unos minutos. Hagan equipo. Sí, licenciado. Hagan equipo. Podemos cambiar Sí, el país. Podemos hacer maravillas juntos. ¿Sí? Está bien, Lice. Podemos hacer hasta un partido político si quieren, pero se pueden hacer miles de cosas. El tema es, ya concéntrense, por favor. Dedíquenle, pónganle atención. Dedíquenle esfuerzo a su módulo 6, por favor. Nada más. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, toca despedirse, decir muy buenas noches. Gracias por su atención. Gracias por compartir su tiempo con el módulo y con mi persona. Nos vemos el lunes. No se olviden su caso 3, la misma dinámica. No olviden el ejemplo que puso Sharon, ese mapa mental. Claudia, te invito a que también hagas un mapa mental y todos tienen que hacerlo. Todos, Diego, Flavia, Indira, José, Lía, todos, o sea, todos tienen que llegar a ese nivel de concretizar una lectura en un mapa mental que es ilustrativamente fenomenal para analizar las cosas, ¿sí? Entonces, muy buenas noches y concluimos la clase. Voy apagando mi video y voy despidiéndome de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches, José. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.